Puede sonar extraño, pero la lectura también puede ser competición y espectáculo. En eso consiste Lucha Libro. Saludamos ya a Jorge Gonzalvo, creador de Lucha Libro. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues hablando de lectura, qué bonito es hablar de estas cifras, de que cada vez hay más lectores y ya si sumamos proyectos como el de Lucha Libre, pues todavía mucho mejor. Pon un poco en situación a la audiencia de qué se trata. Bueno, Lucha Libro es un campeonato de improvisación literaria, ¿no? Sería algo muy parecido a una batalla de gallos, pero de escritura, donde los participantes son jóvenes de 14 a 25 años de toda España y donde compiten pues con la imagen, ¿no? Y la iconografía de la lucha mexicana, es decir, enmascarados, con un nombre de luchador o de luchadora. Y bueno, esta es la tercera edición, la edición juvenil. Y la final siempre sucede aquí en Zaragoza y la verdad es que estamos muy contentos porque al final estamos viendo cómo fomentar la lectura, ¿no? Y una de las formas más interesantes de fomentar la lectura precisamente, y lo estáis contando también, es a través de la escritura creativa, ¿no? Cuando un joven quiere aprender a contar historias desde la escritura, resulta que luego tiene también mucho más interés en leer porque quiere saber cómo escriben sus autores favoritos, ¿no? Jorge, buenas tardes. Yo ¿Qué tengo que tal? reconocer que estuve el año pasado en una de las finales y tengo que Mm. decir que es increíble el ambiente. Si lo contamos así como improvisación literaria, a lo mejor no da una imagen del ambientazo que hay. O sea, ríanse ustedes de los combates de boxeo de Mike Tyson en sus tiempos, ¿no? O sea, era increíble, todo el mundo gritando, cada Sí. participante con sus amigos, todos, o sea, es increíble, es una auténtica fiesta. Es increíble, es emocionante. Fíjate que la final dura 3 horas y a todo el mundo se le hace cortísima, ¿no? Es decir, no parece que hayan estado sobre el escenario compitiendo ocho personas durante 3 horas. Y es lo que decís, ¿no? Se llena siempre el patio de la Infanta, hay un montón de los luchadores van con su club, con sus seguidores y luego a mí también, dejadme añadir un poco ese factor emocional y emocionante que tiene ver a gente joven sobre un escenario escribiendo y defendiendo sus textos, su arte, su creatividad. Creo que eso es lo más importante y creo que por eso también despierta tanto interés, ¿no? Y por eso siempre la final es algo muy, muy impactante y muy emocionante porque todo el público quiere saber quién pasará a la siguiente ronda, quién va a ganar, quién se va a hacer con el cinturón de campeón o de campeona, quién publicará un libro, porque el premio además es ese, ¿no? Publicar un libro y bueno, es increíble. Así que, vamos, estáis más que invitadísimas y invitadísimos a participar en la final. Jorge, además, este certamen ha sido merecedor del Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Bueno, más que el certamen, digamos la trayectoria en sí de Atrapavientos, que sabéis que todas las locuras que hacemos, pues Lucha Libro es una de ellas, pero también libros que importan. Hablabais antes de fomento de la lectura en el medio rural, también hacemos una cosa muy chula en los pueblos más pequeñitos de España que se llama Recolectores. Entonces es un poco la trayectoria, pero es que este proyecto yo creo que es uno de los más divertidos, más desvergonzados también, ¿no? Y sobre todo más atrevidos. Jorge, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde, darnos a conocer todos estos proyectos que tenéis puestos en marcha y para que cada vez se animen más jóvenes, por supuesto, también al mundo de la lectura y a disfrutar de la lectura. Gracias. Gracias por contarlo, chao.